ya en Colombia desde hace más de un año penalizado. Es decir, en este momento en el país, a quienes sorprendan aplicando, administrando sustancias modelantes, polímeros, que no son no biológicas ni autorizadas, la cárcel. Entonces, las pacientes cuando van a su primero o segundo cambio de prótesis, muchas de ellas ya van a necesitar una mastopexia, es decir, quitar exceso de tejido para volver a reposicionar la mama. Y en estética hay una cosa que es delicada, y es que es preferible hacer una subcorrección de un problema que hacer una sobrecorrección. Bienvenidos y bienvenidas a esta gran y especial edición de Pereira Podcast. El día de hoy con William Rengifo Marín. Soy médico y cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, con entrenamiento en medicina y cirugía estética. Desde el año 2007 ejerzo en esa área específica de la medicina, es decir que ya llevamos 17 años, ya vamos para 18, de estar haciendo mi práctica profesional en la parte intervencionista en estética. ¿Cómo define usted, no desde la teoría ya está definida, cómo define usted su experiencia en su profesión? Bueno, yo pienso que la posibilidad en general de ser médico es un don, es un regalo maravilloso. Como parte de las ciencias humanas, me permite a mí como persona poder contribuir, poder ayudar frente a la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que el tema estético es un tema de vanidad, que es un tema muy superfluo. Algunos incluso le dan alguna connotación religiosa negativa, lo ven como algo malo, pero realmente el fundamento de la estética no es ese. El fundamento de la estética es contribuir para que la persona se sienta mejor con su propia imagen corporal. Y eso le genera, y eso es lo que uno ve en las pacientes, en el antes y en el después, genera un cambio emocional, psicológico muy positivo. O sea, es una cuestión de autoestima. Sí, es una cuestión de autoestima, es una cuestión de confianza, es una cuestión de amor propio, es una cuestión de cómo me proyecto también socialmente. Entonces redunda de verdad bastante en el beneficio psicosocial de la persona. Y hablando ya particularmente de lo que yo hago con mis pacientes, que yo les insisto mucho en que los procesos conmigo no son solamente el procedimiento quirúrgico y ya, es algo mucho más holístico, más completo, porque yo las invito a que hagan una modificación de estilo de vida. ¿Qué es eso? Es alimentarse sano, que no es hacer dietas raras de internet, ni hacer dietas tipo fakir, aguantar hambre, no, es aprender a alimentarse de una forma muy inteligente, de acuerdo a mis objetivos y mis necesidades particulares, y obviamente la parte de actividad física, de la actividad deportiva. Entonces yo en la unidad médica que tengo, aparte del consultorio, del área de procedimientos, etcétera, tengo un área de acondicionamiento físico, en donde a mis pacientes les doy un trimestre para que una vez que terminen su proceso postoperatorio, tengan la posibilidad de cambiar el chip. ¿Por qué? Porque es que la estética no es solamente belleza, la estética es salud, y uno no puede desvincular los dos conceptos porque queda cojo. Entonces, si yo pienso que la estética solamente es mi aspecto físico, mejorar mi belleza, pero no mejoro mi calidad de vida y mi salud, esto en algún momento va a caer. Esto se pierde. Aparte de todo porque no somos eternamente jóvenes.
tenemos diariamente un proceso de envejecimiento que es dinámico, no solamente en la parte física, sino también en la parte fisiológica celular. Y si yo no hago nada en ese sentido, pues obviamente lo que yo haya obtenido acá no va a durar y se va a perder. Que con el paso de mucho tiempo, obviamente, van a tener que venir luego a hacer otras correcciones, ¿sí? Pero eso es muy distinto a si yo combino lo estético con la modificación de estilo de vida, pienso en calidad de vida y en salud. Y eso es lo que yo intento con mis pacientes, ser muy enfático. Que es complejo que copien, sí, pero hay algunas que muy puntualmente lo hacen y uno las ve. Se mantienen muchos años muy bonitas. ¿Cómo define usted, digamos, me acaba de decir que es mejorar la calidad de vida de las personas? Sí. ¿Cómo define usted la estética en los seres humanos? La estética es el aspecto de un objeto, de un fenómeno o de un cuerpo, pero en los seres humanos, ¿usted qué definición le da? Vea, la estética es un concepto que es muy cultural. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas de América Latina a Europa, o te vas a Asia, o te vas al África, lo que se considera bello tiene sus matices diferentes. Entonces, los griegos decían que lo estético es lo bello, lo bonito. Y no solamente era el arte, sino también el cuidado personal. Precisamente por eso en Grecia hacía parte indispensable de la polis, de la ciudad, el gimnasio. Sócrates decía que llegar a viejo y no haber nunca logrado llevar su cuerpo a la máxima expresión de su belleza, de su armonía, era algo supremamente triste y grave. Entonces ten en cuenta que desde la antigüedad en la cultura, el ser humano siempre ha propendido por lo bello, por lo armónico. Entonces el concepto de estética es un concepto que obviamente va orientado hacia aquello que consideramos bello, lo que nos parece bonito, agradable, pero que definitivamente hunde también sus raíces en llevar el cuerpo a su mejor y máxima expresión. Y eso no solamente significa un parámetro estético, también indica de por sí un parámetro que es calidad de vida y salud. Pero como te decía, es muy distinto el concepto que nosotros acá en América Latina podemos tener de lo que consideramos en un hombre, en una mujer muy bonito, a como lo consideran en Asia o en Europa o en otra parte del planeta. Algunas cosas comunes, obviamente, pero culturalmente el concepto puede variar. Doc, hablando ya de procedimientos, los polímeros. Tema jugoso. Los polímeros. Tema delicado, tema grave y ya en Colombia desde hace más de un año penalizado. Es decir, en este momento en el país, a quienes sorprendan, y si es profesional de la salud peor, aplicando, administrando sustancias modelantes, polímeros, que no son no biológicas ni autorizadas, la cárcel. ¿Qué es exactamente un polímero? Para que las personas lo tengan claro, ¿qué es eso? Bueno, vean, los polímeros no es un fenómeno nuevo. Nosotros, quizá por todo lo que ya mediáticamente se conoce, porque el planeta fue uno antes de los medios grandes de comunicación y sobre todo después de las redes sociales. Eso ha cambiado muchísimo. Entonces, ahora tenemos una exposición mucho más amplia de ese tipo de fenómenos. Y no solamente hablando de polímeros, sino de cualquier otra cosa. Ya la vida particular de cada ser humano está cada vez más expuesta. Cada vez tenemos menos vida privada. Entonces, el tema de polímeros no es nuevo. Ahorita últimamente ha tenido mucho eco, pero es por eso, por el fenómeno sociocultural de medios de comunicación y de redes. Pero es algo que viene desde hace 2 siglos atrás. Se comenzaron a utilizar sustancias modelantes. ¿Qué es un polímero? En el caso de los biopolímeros, hablando de lo que se intentó utilizar en medicina,
como sustancia modelante para mejorar volúmenes, para mejorar algunos aspectos estéticos en rostro, mamas, glúteos o algunas otras partes del cuerpo. Son sustancias que no son de carácter biológico. Son sustancias sintéticas. Generalmente los dos grandes polímeros que se utilizan en estética de forma ya pues penalizada son los polímeros de silicona y los metacrilatos, que como te decía no son sustancias biológicas sino sintéticas y por lo tanto generan una respuesta inflamatoria crónica y una respuesta inmune en el cuerpo humano. Para expulsarlos, como cualquier cuerpo extraño. Sí, es un cuerpo extraño y lo que el organismo identifica como no propio y como no biológico lo va a rechazar. Entonces ese es el peligro porque puede llevar a consecuencias que generen que se tenga que realizar otro procedimiento para la extracción de los polímeros en la zona donde se hayan aplicado. Sí. O insertado más bien. Sí. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, entre los polímeros y lo que se utiliza ahora? ¿O ya no se utilizan esas sustancias modelantes? ¿O cómo se...? Sí, hay sustancias modelantes que podemos calificar de absorbibles o seguras y permanentes. Las permanentes son los polímeros, los que normalmente la gente habla de polímeros. Y las sustancias modelantes en medicina estética, que son no permanentes porque son absorbibles, son de origen biológico. ¿Cuáles son esas? El colágeno, el ácido hialurónico y el ácido poliláctico. Son las tres sustancias que están avaladas por evidencia médico-científica, que demuestran que son seguras y que se pueden usar con fines estéticos para mejorar aspectos en rostro sobre todo. Hablando de polímeros, de sustancias modelantes absorbibles y de todo este tema de modificación o de cambiar algo que a las personas les molesta o con lo que están inconformes respecto a su cuerpo. La inconformidad con el aspecto, la proporción y la armonía, ¿qué es lo más común que detecta usted en las personas cuando van a usted en cuanto a ese tema de inconformidad? ¿Qué parte del cuerpo o de la cara es la que más les incomoda? O por lo general, ¿cuál es el procedimiento más común? Bueno, si vamos a hablar en rostro, obviamente lo que más le preocupa, le alarma a las personas, tanto a mujeres como a hombres, porque ahora estamos teniendo una preocupación masculina mucho más notoria que años atrás en ese sentido. La inmensa mayoría de los hombres les importa poco si sacan o no barriga, pero ver los cambios de envejecimiento facial sí les preocupa, tanto como cuando se les cae el cabello. ¿Por qué? Porque denota que está perdiendo algo que es irreversible y es su juventud. Y culturalmente hemos desarrollado un afán por querer mantener el aspecto joven a lo largo del tiempo, lo máximo posible. Entonces, claro, en estética facial, el grueso de los procedimientos están direccionados hacia eso, a recuperar el aspecto juvenil del rostro. ¿Quieren ser jóvenes para siempre? Sí. Pero eso es un afán de la humanidad de toda su existencia. Ser bello y joven para siempre. Sí, que es una forma de inmortalidad. Es decir, siempre nos ha preocupado el tema de la muerte. Es un tema del que casi ni siquiera hablamos. No, es que le tenemos tanto miedo que preferimos no tocarlo. Ajá. Y el envejecimiento le causa más pánico a la gente. El envejecimiento es precisamente eso, saber que, caramba, se me está acabando el tiempo y no quisiera. Entonces la gente, como un filósofo dijo, la gente vive como si no se fuera a morir, no tiene conciencia de su
finitud. de su tiempo limitado. Ajá. Y digamos, el ver el paso del tiempo reflejado en el envejecimiento corporal y facial es un recordatorio constante de que ese tiempo se está acabando. Exacto. Y también una cuestión, hay una palabra que me gusta mucho, vanidad. Y que yo creo que hoy en día, no he observado, que hoy en día la vanidad viene mucho de los estereotipos de belleza de las personas famosas. Sí. De las estrellas de Hollywood, de las estrellas a nivel nacional de cada país en el cual nos estén observando, viendo, de las estrellas o de las personas relevantes a nivel local, los influenciadores, los cantantes, los actores, las actrices, los presentadores de televisión, las personas que aparecen en los reality shows. Y se desprende de ahí una necesidad que le implantan a la persona, porque la persona no nace con esa necesidad. Porque cuando usted es niño, a usted no le importa si sale descalzo, si sale con botas, o si sale con unos tenis que le combinen. Eso ya es cuando es adulto, porque la sociedad le implantó que usted tiene que tener un cuidado desde su aspecto, lo cual está bien, pero ya se va al extremo de querer imitar a estas personas y tener un modelo de belleza muy definido al cual yo quiero llegar, sea mi cuerpo y mi cara apto para llegar a eso o no. Entonces me choco. ¿Cómo percibe usted eso? ¿O qué modelos de belleza ve actuales? ¿O qué personajes cree que han marcado esa tendencia? Vean, retomando algo que decíamos ahora al principio, el concepto de estética es un concepto que es cultural y que puede variar en detalles, no en los grandes rasgos, los más fundamentales, no, eso es algo muy universal, pero local o regionalmente hay algunas cosas que sí pueden variar en esa parte de los modelos estéticos. Pero los modelos estéticos actuales son impuestos. ¿Impuestos por quiénes? Por quienes manejan publicidad A nivel global. a nivel global. Si tú ves a quienes escogen para generar alguna campaña publicitaria de XY producto, de lo que sea, hay un estereotipo. ¿Cuáles son las características faciales de ese estereotipo en hombres y en mujeres? Ante todo se busca la mayor simetría posible, que es un concepto también griego, ¿no? ¿En dónde está la belleza? En lo simétrico. Pero, o noticia, los seres humanos no, ninguno, los seres humanos no somos simétricos. Si uno se mira con cuidado frente al espejo, se va a dar cuenta que la mitad izquierda y la mitad derecha de la cara son diferentes. No importa lo bonito que uno sea. Una ceja es diferente a la otra, etc. La altura del arco ciliar, la forma, la extensión de la ceja, el tamaño del ojo, las narinas. Una mitad de la nariz, el ala es distinta de la otra. Los labios, hay una mitad que es un poquito más grueso que el otro. La curva del contorno del rostro es diferente. El tamaño, la posición de la oreja a veces. Entonces, entre más asimetría haya, pues hay más fealdad, entre comillas. Entre más simetría pueda ocurrir, son los rostros que consideramos muy atractivos, muy bonitos. Pero eso en la humanidad no existe como tal. Es decir, no hay nadie que sea 100% simétrico. O sea, eso se ha creado Eso se ha creado. digitalmente. Sí, con claro, hoy en retoques. día las imágenes que tú ves circular tienen mucha manipulación digital. Eso no es un secreto para nadie. Y ahorita está al alcance de cualquiera tomarse una foto y llenarla de filtros, Y de modificaciones. de modificaciones. Cambiarse el color de los ojos, Corregir esas asimetrías. la forma del pelo, de Ajá. crespo a lacio, de ondulado a crespo, de lacio a ondulado. Sí, por eso, niñas, jóvenes, no crean en las fotos de redes sociales, definitivamente No, no. no crean en redes, eso es una mentira. No todos, pero un gran porcentaje no es una mentira, es una pequeña parte de un total, de un todo que no se ve. Entonces es un pedacito de la verdad. Y para no tener una perspectiva completa necesita conocer toda la verdad. Entonces no se queden con un pedacito de verdad y lo intenten expandir a que es todo lo que en realidad es, cuando no es así. ¿Y por qué no somos simétricos? Cuando estamos en las primeras etapas de desarrollo embrionario,
nosotros somos como una tortilla. Eso se llama el disco embrionario. Hagan de cuenta una arepa. Somos como una arepa. Y en la medida que se va formando el tubo neural, lo que va a formar luego la columna vertebral y todas las estructuras del sistema nervioso central, esa arepa se comienza a plegar sobre sí mismo y forma un tubo. Haga de cuenta el tubito del rollo del papel higiénico. Entonces, en este proceso, en donde hay un plegamiento para pasar de un disco a un tubo, a un cilindro, hay una mitad que no va a quedar igual a la otra. Y eso usted lo puede ver también en el tamaño de las manos. En las mujeres hay una mama distinta de la otra. La longitud de una extremidad puede ser ligeramente diferente de la otra. El trofismo, la disposición de los músculos, todo. Por eso le explicaba que la simetría es una ilusión. Y una vez que se pasa de ese cilindro se pliega sobre sí mismo como una C. Es donde nos parecemos a un camarón. ¿Si has visto las fotos de los embriones? Sí. Y de luego se empieza a desencorvar. Y comienzan a salir las extremidades y se va reabsorbiendo la cola, todo. Bueno, en fin. Y luego se hace evidente el cráneo y... Precisamente por eso no somos simétricos. Porque hace parte de nuestra filogenética. El que seamos diferentes incluso dentro de nosotros mismos, Sí. dentro de nuestro propio espectro, no comparado con otro ser o con otro individuo. Dentro de estos modelos de belleza, tendencias y prototipos masculinos y femeninos, como tal, ¿qué tendencias aparece a usted hoy en día? ¿En las chicas del cabello, Sí, en los hombres vea. que...? Insisto, nuestros modelos, nuestros arquetipos actuales de belleza son creados por la industria. Y no solamente la industria publicitaria. En este momento hay una industria que es también la cinematográfica que influye mucho en eso. Y en la industria musical, los que son considerados en este momento ídolos se van volviendo también arquetipos, paradigmas de belleza. Para nuestra época de ahora, todo comenzó a cambiar alrededor del 70 hacia acá. En los hombres, ¿quién comenzó a cambiar la estética de que es un hombre atractivo? Arnold Schwarzenegger. Y luego vinieron otros actores por esa misma línea con físicos muy bien trabajados, musculados. Dolph Lundgren, Sylvester Stallone, este otro, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Entonces, claro, tú comienzas a ver eso y fueron personajes muy populares y comenzó la cultura fitness a partir de esa época. Y luego llegó Jane Fonda. Jane Fonda para las mujeres, con sus calentadores hasta por acá. Y claro, entonces el concepto de estética que teníamos antes de eso, en donde tanto para hombres como para mujeres era ser delgados, asténicos. Era ser delgados y vestir formal. Vestir muy elegantes. Y los hombres siempre, La belleza estaba en la elegancia. y los hombres siempre bien peinados. Y las mujeres también con su pelo recogido o bien organizado. Pero tú ves los cuerpos, los físicos. Eran personas delgadas. Y eran personas no musculadas, no trabajadas, eran delgados. Tenían digamos, una buena estructura, pero no habían trabajado su cuerpo. Y si tú ves también a las actrices famosas de antes de la década del 70 del siglo pasado, Eran delgadas. eran todas delgadas, no Todas. eran mujeres voluptuosas. Me viene a la mente Grace Kelly, por ejemplo. Exacto. Diría que yo, es el una mujer icono, divina. diría yo el icono máximo de aquel Ajá. entonces. Una cara casi perfecta, hablando de Una simetría. cara angelical. Angelical. Un cabello rizado, dorado, rubio, rizos de oro, ojos azules, muy elegantes de su postura corporal, muy siempre... Muy bien puesta, como se dice. Y también delgada. Y con guantes en las manos, era muy cuidada. Y se Sí. cubrían mucho las mujeres en ese entonces. Los vestidos hermosos. Fantásticos. Ajá. Así como los de ya yéndonos un poquito más atrás, 50 años antes de eso, se venía presentando la misma tendencia.
por ejemplo, en Drácula de Bram Stoker, la versión de Francis Ford Coppola en Londres, las mujeres, la misma Mina Harker, la amada de Drácula, tiene un vestido verde elegante, largo. Y el conde Drácula también llega con su gabardina, con su saco. O sea, era un prototipo mucho más formal. Sí. Luego la gente se fue quitando la ropa así. Los hombres para mostrar los músculos y las mujeres para mostrar sus atributos Ajá. naturales. Hoy en día siento que está tomando como una evolución o involución, no sé cómo decirlo. Sí, porque de la década del 80 al 90, en donde comenzaron a imponerse esas mujeres voluptuosas, entonces yo me acuerdo mucho de una serie de televisión que marcó mucho la estética en las mujeres de estas 2 últimas décadas del siglo pasado, y que incluso hasta la década pasada todavía había mucha tendencia a eso. ¿Te acuerdas de Baywatch? Guardianes de la Bahía. David Hasselhoff. Ajá. Pamela Anderson. Pamela. ¿Qué era Pamela? No, una personalidad impresionante. No, y tenía un rostro muy lindo también. Sí, pero yo le garantizo Sí, que sí. los que se sentaban a ver el programa tenían 2 muy buenas razones para sentarse a ver. En la intro de la serie sale, hay una escena Ella corriendo. en el mar y tiene movimiento. Exacto. Sí, esa escena es épica, épica. Y David Hasselhoff en la lancha de alta velocidad Ajá. y Y un físico trabajado. Y alto, cuerpo, muy cuerpo atlético, muy bonito. pasando el 1,90 m, ojos azules. Y se planteaba también eso, que el hombre era un poco más maduro y las mujeres eran más jóvenes. David Hasselhoff tenía 40 años cuando se hizo serie. Y las mujeres estaban por los 28, 30, 32, 25. Y marcó, sí, ahora que lo pienso, sí marca un estereotipo también ligado a los procedimientos, porque pues en esa serie se muestran cuerpos que tienen intervenciones. Pero son cuerpos que tú ves y realmente no son tan bien proporcionados, y en las mujeres no son cuerpos tan trabajados. Es más, el volumen mamario, una cintura pequeña, pero tú les veías las extremidades y no se veían trabajadas. Los brazos y las piernas. Exacto. Como tal, desde la zona lo que es los muslos y pasando a los Y gemelos. ahí en la estética fue el boom de las prótesis mamarias para todo el mundo, aumento del volumen. a todo el mundo. Y todavía se ve mucho ese fenómeno. Mujeres muy jóvenes de 18, 19, 20 años realizándose ese procedimiento. Sí, lamentablemente. ¿Cada cuánto hay que cambiar una prótesis de mama? Ambas. Hace aproximadamente una década la FDA, que es Food and Drug Administration en Estados Unidos, que es el ente gubernamental que rige las licencias para medicamentos, para nutracéuticos, para dispositivos médicos, emitió un warning en donde advertía a la comunidad médica y a los pacientes que las prótesis no son aditamentos médicos de por vida. Y uno a veces escucha por ahí que le dicen a las pacientes que no, que la prótesis la puede dejar el resto de la vida. Eso no es así. La FDA fue muy clara y muy enfática en ese sentido. 7, 10 años máximo se las debe de retirar. ¿Por qué? Las prótesis son cuerpos extraños, así como los polímeros. Están hechas también de silicona. Dentro pueden tener o solución salina o pueden tener un gel de un polímero de silicona. Y la cápsula, la recubierta de la prótesis, es un elastómero de silicona. Entonces, cuando tú introduces eso en el cuerpo no lo identifica como propio y comienza a generar una respuesta inmunológica hacia ese objeto extraño. Entonces, pueden pasar en algunos pacientes, depende, porque es una respuesta muy individual, pueden pasar unos pocos meses, 6, 8, o le pueden pasar años, pero el cuerpo comienza a rodear la prótesis con una cápsula de tejido conectivo que comienza a comprimir, a deformar
la prótesis en algunas ocasiones hasta la puede llegar a estallar. Es decir, el cuerpo quiere destruir ese objeto. Sí, quiere sacarlo. Y como no hay manera de expulsarlo propiamente, intenta Aislarlo. aislarlo y aplastarlo. Ujú. Y entonces antes que sería como una encarnación, se puede decir, o Para un término popular, sí. antes que se produzca esa encarnación, Ajá. que se encarne esa vaina y Sí. hay que retirarla. Si se pueden cambiar o hay que retirarla, se tiene que quedar un tiempo sin prótesis. No, se puede retirar por una nueva de inmediato, pero es volver a repetir la historia. Entonces, es una solución que es corto y mediano placista. No es una solución definitiva. Si una mujer que no tenía, digamos, grandes senos de manera natural, que se puso implantes, se quita sus implantes, queda con menos, o sea, hay que retirar algún tipo de tejido para poner el implante o queda con el mismo Hay que tamaño. retirar la cápsula fibrosa. Y sobre todo cuando se han utilizado prótesis de volumen alto, pesan mucho y descienden. Entonces, las pacientes cuando van a su primer o segundo cambio de prótesis, muchas de ellas ya van a necesitar una mastopexia, es decir, quitar exceso de tejido para volver a reposicionar la mama. ¿Por qué? Porque es que la prótesis pesa mucho más que el músculo, pesa muchísimo más que la grasa y la fuerza de gravedad Y no perdona no perdona nada. a nadie. Y entonces se van generando todas esas complicaciones que quizás las chicas que estén viendo esto quisieran tener en cuenta. Y no solo con ese procedimiento. Yo he identificado varios que son populares, por lo menos aquí en Colombia. Se mira si estoy equivocado. Uno es el aumento de mamas, ¿cierto? Los senos, mejor dicho. Otro es la lipomarcación o la escultura corporal. Y otro es obviamente el aumento de glúteo. Y uno último que es un poco más superficial y en mi ignorancia más sencillo, el aumento de grosor de labios, creo yo, con algún tipo de ácido, no sé con qué lo hacen. Sí, con ácido hialurónico. Defínanos, porfa, esos procedimientos. Bueno, vámonos a la tendencia que hay ahorita con el relleno del aumento de labios con ácido hialurónico. Que en muchas ocasiones hace que la persona quede menos atractiva que antes de hacerse. En muchas, no en todas. No en todas. En muchas ocasiones. Hace que la mujer se vea menos atractiva de lo que era antes de realizarse. ¿Cómo se le llama ese procedimiento? Modelación, aumento de labios. Aumento de labios. Que se rellenen los labios, mejor dicho. Continúe, por favor. Qué pena la interrupción. No, tranquilo. Marlon, vea, si uno desea hacer un trabajo estético, lo estético tiene que estar sujeto o regido por lo que sea anatómico, por lo que sea natural. Entonces, si tú ves una intervención estética que hace una sobrecorrección, que se sale de proporción, eso ya no es estético. ¿Qué es estético? Que conserve su proporción anatómica adecuada. Acorde a cada persona. Acorde a cada persona, porque eso depende de la altura de la cara, qué tan ancha es, de la forma de la cara. Por eso cuando una paciente llega y le dice, no, Doc, es que yo quiero los labios de esta, o verme como... Usted le dice, no, tico, tú tranquila. No va a ser así, ¿cierto? No, pues yo quisiera la mandíbula de Brad Pitt, de Henry Cavill, o la nariz de X, o... No, yo soy Marlon Andrés. ¿Cierto? El asunto es que yo me acepto, hay personas que no se aceptan. Bueno, cuando ya se van a realizar una intervención para solucionar ese bache psicológico, esa situación, tiene que ser de manera que vaya acorde a su físico, a su aspecto. Para eso es la consulta. Es decir, tú quieres realizar X o Y procedimiento, no importa si sea facial o corporal, si sea invasivo, es decir, algo quirúrgico o algo mínimamente invasivo o no invasivo, es necesario hacer una evaluación. No solamente desde lo estético. Para mí lo principal es garantizar que la persona esté en excelentes condiciones de salud. O que si tiene alguna enfermedad crónica, diabetes mellitus, hipertensión arterial, en fin, cualquier cosa, nombrar esa como las dos más comunes.
tienen que estar en metas de control. O si la persona tiene una enfermedad autoinmune, una enfermedad que se llama de tejido conectivo, no tocarla, porque están contraindicados cualquier tipo de procedimientos. Entonces, lo primero es establecer que haya integridad biológica, que haya unas muy buenas condiciones, en general desde la salud, y ya entonces entrar a determinar para su caso particular, cuánto mide, cuánto pesa, cuál es su biotipo, en qué composición en este momento corporal está, y entrar a determinar, por ejemplo, en rostro, la forma del rostro, si hay asimetrías muy evidentes o no, mirar las proporciones para uno poder calcular qué es lo que tiene que corregir. Y en estética hay una cosa que es delicada, y es que es preferible hacer una subcorrección de un problema que hacer una sobrecorrección. ¿Qué es eso? Subcorregir, por ejemplo, hablando del relleno de labios, tengo mi presentación, mi jeringa con el gel de ácido hialurónico, y voy a proceder a hacer la modelación de los labios. Entonces yo tengo que saber que el labio superior es 0.3 menor que el labio inferior. Entonces, si el labio inferior tiene 2 centímetros, el labio superior debería tener 1.4, por ejemplo. Y que vaya en la línea medio pupilar los extremos de las comisuras. Entonces uno entra a medir muchas cosas. Y listo. Yo digo, bueno, con esta persona me va a gastar esta jeringa, con esto es suficiente, para que quede con un aspecto anatómico muy bonito y que ya note el cambio. Hago el relleno y qué tal. Pero resulta que después de que han pasado 2-3 semanas, ella me dice, sí, me cambiaron, me quedaron muy bonitos, pero yo quiero un poquito más de volumen. Eso es una... Y yo llego y la veo y digo, sí, de acuerdo a tu proporción facial, sí, podríamos hacer eso. Eso es una subcorrección. Es decir, quedó faltando un poquito. Pero el problema es cuando yo hago una sobrecorrección. Los labios, Ya no ustedes como Boca Chico, muchacho. que es una cosa exagerada. Y ya usted entra a resolver eso, es mucho más complejo. Se me viene a la memoria muchas conocidas. Ay, no. Entonces, y mira, por ejemplo, la industria de juguetes también influye en eso. Las brats. Con los superlabios. Los superlabios así, los ojos. ¿Será que todo esto, desde su experiencia, todo esto que le muestran a la gente de la estética del ser humano, hombres y mujeres, en cuanto a que los labios, que el pelo, que las cejas, que el mentón, que aquí, que los dientes, que allá, que todo este tipo de variables se le van quedando a nivel psicológico hasta que llega un punto en el que las quiere emular, imitar? Claro, porque se vuelven modelos a seguir desde como nos están bombardeando constantemente, reiterando y reiterando. En redes sociales, en la publicidad que sale en grandes medios audiovisuales, entonces en el cine. Esto, por ejemplo, es una cara muy natural, hermosa, divina, como era la de Megan Fox. En 2007. En 2007, que tenía unos labios naturales, carnosos, espectaculares. Sí, una mandíbula alargada. Entonces las mujeres ven esos labios y yo quiero eso. Pero, es que eso se ve tan bonito. Pero es que usted no es así, mi amor. Usted no es así. Es que usted no es así, mi vida. Usted no es así. Entonces, claro, obviamente ahí... Eso es como yo era, no sé, a Chris Pine, a Chris Pratt. No. A Chris Evans. No salgamos de las mujeres. Y yo no quiero verme como él. Compara, por ejemplo, a Megan Fox con Nicole Kidman. Nicole Kidman en su prime. Sí. Prime Nicole Kidman. Cuando, por ejemplo, hizo I Should con Tom Cruise. Con Tom Cruise. Que esa película es un icono del cine. Y esa mujer ahí estaba hermosa. Y
tú le ves los labios a Nicole Kidman y no son los labios carnosos de Megan Fox. No, son delgados. Son delgados, En la pero escena- para su estructura facial son perfectos. En la escena del espejo se ve que son bastante Ajá. delgados. Pero ella era hermosa en ese momento. No, pues sí, era una mujer lindísima. Y tú le ves los labios y no son labios tan jugosos, tan carnosos, pero son perfectos para su anatomía facial. Eso es lo que también pretendo yo con este podcast, que las personas entiendan. Que el hecho de que cierta característica facial o corporal se le vea bien a otra persona no significa que usted se va a ver igual de bien. Ujú. Quizás a otra persona, en el caso de hombres, le luce mal la barba, a otro quitarse la barba. Sí. En el caso de las mujeres, los labios gruesos en unas, los labios más delgados en otras, un mentón un poco más alargado, un poco más retraído, cejas más gruesas, cejas más definidas, más delgadas. Depende de su línea capilar, depende del tamaño de sus orejas, de su nariz, del color de su piel, de muchas variables que son específicas para su caso. Entonces lo que uno debe hacer es buscar la mejor versión de uno, no basarse Eso en es. los demás para quedar como un robot, como me voy poniendo parte de este y lo que le funciona a este. Entonces, ¿qué es lo que tú ves en estética? Que todo se vuelve una tendencia. Entonces, matriculan a una chica, a una paciente, en un arquetipo, en un modelo y todas igual. Salen en serie. Tú las ves, todas son igualiticas. Hoy en día veo muchas mujeres con la misma tendencia de procedimientos estéticos, por Ajá. ejemplo. Misma tendencia. Lo de los labios es una característica de esa tendencia, por ejemplo. La mamoplastia con un tamaño un poco exagerado, muy exagerado para su anatomía es otro ejemplo. Sí. Eh, Los glúteos. los glúteos también. En el caso del glúteo se nota bastante porque cuando no hay un trabajo previo de fuerza en lo que es la zona del cuádriceps y el anterior, en la pierna en general, y hay un glúteo muy grande, se nota la diferencia entre una pierna muy delgada, como este dedo por ahí, y luego un glúteo Bastante voluminoso. pronunciado. Ujú. Habrá quienes les guste, no hay problema, estamos simplemente mencionando las características y la tendencia. En hombres veo últimamente mucho el afán por los que están con alopecia, pues por tener pelo, pero creo que eso siempre ha existido. El afán por la barba también lo veo, y veo también un afán por verse fuerte en los hombres. Pero no es tan, pero el del hombre es más de trabajo, o por ejemplo en el caso de la barba es más como algo un poco invasivo, como digamos, alguna crema tópica o algún producto que haga que le crezca más. Sí, los caso- productos tópicos de minoxidil. En el caso de las chicas es más como tal intervención. Cuando usted a una paciente le llega y le dice quiero unas nalgas de este tamaño, quiero que me haga esto, quiero que me saque la grasa de acá, quiero que me deje el abdomen marcado, quiero senos, usted primero le dice que sería conveniente hacer un trabajo físico, que Cuando llegan con índices de masa muy altos, están obesas o que tienen una composición corporal muy alterada. Es decir, yo puedo estar incluso dentro de un rango de normopeso, que lo que yo peso en kilos es proporcional acorde a lo que yo tengo de estatura en metros. Se llama el índice de masa corporal. Yo puedo estar en un equilibrio entre fondo estatural, pero mi composición corporal puede estar muy alterada, es decir, tengo muy poquito músculo y bastante grasa. Ahí el resultado estético no puede ser muy bueno porque la piel no va a estar firme. Y el hecho de yo hacer una aspiración para modelar, para esculpir una figura, implica per se que la piel se va a desprender del plano profundo del músculo y que obviamente pues para eso es el postoperatorio y el uso del traje de elastocompresión, la faja, etc. Pero si no había un buen tono muscular, había un muy alto exceso de tejido adiposo debajo de la piel y no había un buen tono en la piel, había flacidez, los resultados no van a ser buenos. Y si nos vamos al otro extremo de que están con un índice de masa muy alto, que están obesas, pues por salud y por estética tienen que bajar de peso primero. Y en el otro caso, lo ideal sería que tuvieran también un trabajo físico primero para mejorar su composición corporal, bajar grasa, subir músculo, mejorar tono, y ahí los resultados estéticos van a ser formidables.
pero hágale usted entender eso a alguien. Pues yo lo entendí. Ya una persona que tenga la obsesión de cambiarse algo es difícil, es complicado. Por ejemplo, yo ya me acepté como soy. Hay personas que nunca se aceptan como son. Hay personas que empiezan con un procedimiento, luego hacen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15. Sí. Cuando ya están completamente deformados, quieren seguir. Eso me hace recordar una de mis pacientes. Yo la recibí por primera vez cuando era estudiante universitaria. Le hice una lipoescultura y quedó divina, quedó muy bonita. Hicimos lipotransferencia de glúteos, quedó una cintura pequeña, el abdomen muy definido, quedó espectacular. La mujer quedó muy bonita. Jamás vino al entrenamiento posterior. Yo creo que vendría 1 o 2 veces y no siguió. Igual muchos dicen que yo les tiro muy duro, entonces por eso tampoco bien. El cuento es que se perdió. Y al año y medio volvió a aparecer. Se había subido 10 kilos. Y tenía unas mejillas así de este porte. La cara de papa. Y yo le dije, mujer, ¿usted qué le puse cachetes? No, cachetes, mija, ¿usted qué? ¿Qué es esto? Usted quedó espectacular. ¿Qué pasó? No, que yo no sé qué. Ya era profesional, ya se había graduado, ¿qué tal? La intervine por segunda vez. Los resultados fueron muy buenos también. Quedó muy contenta, quedó altamente satisfecha. Tampoco tomó su trimestre de entrenamiento de modificación de estilo de vida. Se esfumó. Y por ahí el año pasado apareció. Pero es un poquito subidita. No la opero. ¿Pero por qué? No la opero. Porque usted está pensando que esto es un juego y esto no es un juego. Usted cree que después de ya 2 intervenciones, su piel, su cuerpo va a responder igual. La técnica que yo manejo es una técnica altamente segura. Es muy cómoda, es ambulatoria, no da incapacidad, no hay asociación a muerte ni a riesgos mayores, etc. Pero obviamente es un daño corporal, es un traumatismo controlado, es una injuria controlada lo que yo hago en cirugía. Y si yo lo hago, la piel se deteriora. Es inevitable. Es inevitable. Porque el organismo frente a cualquier trauma o injuria se repara, pero en la medida que se repara, no queda igual que antes de que lo hubieran tocado. Como una cicatriz. Sí, esa es la belleza de la cicatriz. Es algo poética la cicatriz. La cicatriz significa que aquí algo sanó. Pero que aquí algo hubo. Pero aquí algo pasó. Entonces no es recomendable someterse a tantos procedimientos. No. No. Y yo por eso les insisto mucho a mis pacientes que hagan el cambio mental. De que lo estético no solamente es la parte quirúrgica, el procedimiento, ¿no? Lo estético también es cuidar de mi calidad de vida y de mi salud. Entonces tengo que educarme en cómo comer. Tengo que adquirir el hábito de hacer actividad física. Y yo por eso, como trabajo en esto, yo intento en ese aspecto ser ejemplo para mis pacientes. Yo entreno todos los días, de lunes a viernes. Sábado y domingo descanso porque yo cuando entreno no me tiro suave. Yo mismo me exijo y me tiro duro. Hay fines de semana en donde quedo incapacitado porque para sentarse y luego volverse a parar es un problema. Pero es algo que es muy gratificante. Cuando uno desarrolla el hábito, como decían los mayores, el día que yo no entreno me siento como perro con gusanos. Como inútil. No, me faltó algo y uno como que medio se desquicia, como que se le daña el genio, como no sé. El día que yo no puedo entrenar, ese día se me sube el apellido. Entonces, para hacer una conclusión de lo que hemos hablado es, las intervenciones estéticas, sean muy invasivas o poco invasivas, sean sencillas o complejas, requieren de un acompañamiento de estilo de vida. Sí. Para lograr resultados óptimos. Y a largo plazo. Y para mejorar su calidad de vida. Uh-huh.